El día que logremos entender la dimensión de la muerte de Cristo en relación a la grande dimensión de nuestro pecado, ese día nos habremos convertido de verdad. Entramos históricamente hablando a los últimos días de la vida de Cristo, el Mesías, en la tierra. El evento al cual vamos a referirnos en esta mañana marca el inicio del fin de la vida del Cordero. Y no sé usted, pero pensar en que Él murió y pensar en la forma en que murió y pensar por la razón por la cual murió son suficientes razones para darnos cuenta cuánto nos amó Dios. Mateo capítulo 21. Versículos del 1 al 11. Permítame darle lectura, quiero que usted siga con su vista. Cuando se acercaron a Jerusalén, ¿quiénes se acercaron? Cristo, los discípulos y seguidores. Y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Y luego los enviará, es decir, de vuelta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, en este día, con temor y temblor, tu pueblo se reúne en la ancha faz de la tierra, primer día de la semana, para congregarse en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo el Mesías, el Señor. Y Padre, le damos gracias porque nos permite a nosotros disfrutar de este momento especial, rogando en este momento, suplicando en este momento, que su palabra nos alcance, que su palabra nos toque, que su palabra nos haga entender, históricamente hablando, el momento que estaba viviendo nuestro Señor, nuestro Salvador, el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita y quitó el pecado del mundo. Rogamos que nos permita aprender acerca de este magno evento y lo que significa
y el cuidado que debemos de tener para no cambiar el orden de los eventos, para no cambiar la prioridad correcta que debemos de tener frente a los eventos bíblicos. Pedimos su bendición por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Hoy, la cristiandad celebra lo que es el Domingo de Ramos, mal nombrado, como todo lo que el mundo cambia, como todo lo que el diablo cambia. Y viene Domingo de Resurrección, y ya no es Domingo de Resurrección, es el domingo de los huevitos de los conejos. Yo no sabía que los conejos tenían huevitos y que ponían huevitos. Pero es el domingo de Easter, ¿cierto? Y el huevito y los conejos. Ya en Acción de Gracia ya no es Acción de Gracia, es el día del pavo. Y Navidad ya no es el nacimiento de Cristo, es el día de Santa Claus, de los regalos, del arbolito. Como hoy, la falsa cristiandad, la pagana cristiandad ha llamado el día de hoy Domingo de Ramos, en vez de llamarle la entrada triunfal. ¡Qué evento tan especial! Permítame decirle que los profetólogos, los profeciotólogos, los que dominan las profecías, de lo cual yo estoy muy lejos de eso, enseñan que, esto es al margen de todo, enseñan que las 70 semanas, según Daniel capítulo 9, dadas a Israel y a Jerusalén, las 70 semanas de las 70, 69 semanas se han cumplido. Y dicen los expertos, los que dicen que saben, que la entrada de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, la entrada a Jerusalén, el pasaje que hemos leído, es el final de la semana número 69. De ahí ha venido un periodo de poco más de 2000 años, esperando que comience. Y para algunos ya comenzó la semana número 70, la última y la más terrible. Por lo tanto, este evento es trascendental, es categórico, es determinante, porque nos muestra no solamente algunos aspectos importantes de la profecía, sino que nos muestra caracteres importantes del personaje llamado Jesucristo. Vuelvo y repito, este evento marcaría el inicio del fin de la vida de Cristo en la tierra. 5 días antes, 6 días antes, 7 días antes, daremos en algún momento una enseñanza exactamente cuántos días fue. Algunos dicen que fueron 6, otros dicen que fueron 7. Hay debate en esto. Por lo tanto, yo no puedo dogmatizar algo que no lo he estudiado. Sean 4, sean 5, sean 6 o sean 10 días. Son días antes de la muerte de Cristo. Es decir, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, la entrada a Jerusalén, da como inicio el fin de la vida de Cristo en la tierra. Punto. Eso no tenemos duda de eso. Pues cuando Jesús entró en la santa ciudad,
se acercaría el fin de un largo viaje hacia el Gólgota. Hermano, el camino del sufrimiento lleva a la gloria. Para obtener la gloria, primero viene el sufrimiento. Eso vamos a predicarlo para el domingo que viene. Pues Cristo, dando inicio en esta semana a los últimos días de su vida, daría por terminado su ministerio. Lucas 19, versículos 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo en estos últimos días, comenzando con este evento, viene a cumplir el propósito de su llamado por el cual fue llamado a vivir en la tierra. Que Cristo vino a buscar y a salvar a aquel que se había perdido, aquel que se había apartado, aquel que vivía sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, aquel que vivía rumbo al infierno, aquel que vivía una vida terrenal, infernal. Cristo da inicio esta semana al momento crucial de poder dar efectividad plena al propósito de Él de convertirse en el Cordero de Dios para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Alguien dice amén? Este es el comienzo. No es el ramo. No es una rama que se cuelga en la pared y se seca. Cristo no está seco. Cristo vive. ¿Cuántos recuerdan cuando iban a la iglesia a buscar el ramito? Y salían todos con su ramito. Y no te olvides que tienes que colgarlo. Tienes que colgarlo en la pared de tu casa para que te bendiga. Bueno, ¿quién es el que bendice? ¿O es el ramo o es Cristo? Dígame usted, señora. ¿Quién es el que bendice? ¿Quién es el que perdona? ¿Quién es el que cambia? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Había llegado el momento crucial para cumplir este magno propósito de nuestro Señor. A pasos agigantados se acercaba no solo a los últimos días de su vida terrenal, sino de igual forma se acercaba al lugar de su máximo último sufrimiento, para que siendo crucificado pudiese ser resucitado, exaltado, glorificado, y de esta manera asegurar la salvación al perdido, al mundo perdido, al mundo pecador, al mundo no merecedor de dicha salvación, y que solo por gracia lo podemos recibir y aceptar. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado, es decir, fue entregado a la muerte, a la cruz, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado al madero, a la cruz, a ese tormento, a ese flagelo, a esa tortura. Cristo fue entregado para que nosotros pudiésemos tener vida y vida eterna. Romanos 4:25, lo vuelvo a leer. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, por culpa de mi pecado, Él murió en esa cruz. Y resucitado para nuestra justificación. Porque permítame decir esto, la resurrección de Jesucristo certifica, valida que es el Hijo de Dios. El Cordero que murió en la cruz del Calvario para perdonarnos. Esto no es el tema. Esta parte es del tema de la semana que viene, por la mañana. Invite gente, invite familia que quieran escuchar el mensaje
glorioso de la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Domingo de Ramos, el cual tenemos que llamarle el domingo de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, marcaría el comienzo de lo que normalmente se denomina Semana Santa, Semana de la Pasión, Semana Grande. Repito, los últimos días del ministerio terrenal de Jesucristo, marcando este día el principio del fin, terrenalmente hablando, de la vida de Cristo, de la magna obra de Jesús en la tierra. Mateo 21. Pero venga, le invito a que me acompañe y entremos por el túnel del tiempo y contemplaremos verdades tocantes a este dantesco triunfal evento. Mateo capítulo 21. Versículo 7, por ejemplo, leamos solamente 21:7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. El día de la entrada triunfal comenzó con el viaje de Jesús y sus discípulos y seguidores hacia el monte de los olivos. El Señor envió a 2 discípulos a la aldea de Betfagé. ¿Para qué? Para que buscaran un animal para montarlo. Era un pollino que no había sido desatado, que no había sido puesto nunca carga sobre él, según los expertos. Y tal como Jesús había dicho a los discípulos que lo encontrarían amarrado. Cuando desataron al pollino, los dueños empezaron a interrogarles. Y los discípulos respondieron exactamente con la respuesta que Jesús les había dicho. El Señor lo necesita. Luego se los envía para atrás. Porque, entre paréntesis, Cristo pedía prestado pero devolvía por si acaso. Por si acaso. Eso no tiene que ver con el tema, pero esto es por si acaso. Si hay alguno que se nos olvida a veces nuestras responsabilidades. Los discípulos respondieron con la respuesta que Jesús les había dado. El Señor lo necesita y luego lo va a devolver. Y por increíble que parezca, los dueños se dieron por satisfechos con esta respuesta y dejaron marchar a los discípulos con el burro, con la burra y con el pollino, con el burrito nuevo. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y de acuerdo a los eruditos, mientras Jesús, y obviamente hablando, de acuerdo al pasaje, mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, una gran multitud venía con Cristo, se reunió con Cristo alrededor, siguiéndole. Esta multitud de alguna manera, oiga bien, esta multitud de alguna manera había comprendido algunas verdades acerca de Cristo. Pero permítame decir esto, pero lo que aún no entendían era que todavía no había llegado el momento de instaurar el reino. Aunque Jesús había intentado decírselo, no lo entendían. Es decir, cuando esta multitud y esta cantidad de judíos vieron a Cristo sentado en ese pollito, entrando a Jerusalén, ellos entendieron algunas verdades tocantes al personaje que iba sentado sobre ese pollino, entrando a Jerusalén. Lo entendieron de acuerdo a la profecía. Y los expertos dicen que el pueblo creía que Cristo iba a instaurar el reino prometido en el Antiguo Testamento en ese tiempo. Y aunque Cristo trató de enseñarles que no era el tiempo, ellos insistían. Hermano, viene el tiempo del reino milenial. Creemos en que Cristo viene a reinar por 1000 años a la tierra, donde con varas de hierro juzgará a las naciones, donde la bestia será apresada, el falso profeta lanzados al lago de fuego, donde el diablo va a ser amarrado por 1000 años y Cristo reinará con sus santos por 1000 años con mano de hierro.
para que la humanidad sepa que Cristo es el Rey. Que no hay otro semejante a Él. Pero Pastor Jerry, el pueblo creía que era el tiempo para que Cristo fuese el Rey. Porque creían que ya era tiempo de que el milenio tenía que comenzar. Mire lo que dice ahí, Lucas 19:11. Lucas 19:11. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. No es casualidad lo que dice Juan capítulo 6, versículo del 13 al 15. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente en aquel tiempo creían que Cristo iba entrando a Jerusalén y era el Mesías, el que los iba a libertar de la esclavitud del Imperio Romano. Pero no entendían que no era el tiempo del reino y no entendían el propósito de Cristo al venir a morir en la cruz. Que no era para libertarlos de la esclavitud del Imperio Romano, era para liberarlos de una esclavitud más grande, de una esclavitud más tenebrosa, de una esclavitud que producía oscuridad, esclavitud del pecado, del vicio, del diablo, del mundo, esclavitud de la condenación, liberarlos de todo eso, y el pueblo no lo entendía. De la misma manera que no entendían que el reino no era para ese tiempo, todavía no entendían que Cristo iba a morir en la cruz para liberarnos de la esclavitud espiritual y no de la esclavitud física. Hacemos notar también que las acciones de la multitud a lo largo del camino dan origen al nombre de Domingo de Ramos, porque el pasaje dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. El evangelista Juan, en el libro de Juan, registra el detalle que las ramas que cortaron eran de palmeras. Por lo tanto, este concepto del Domingo de Ramos nace sobre la base que el pueblo de Israel sacaba las ramas, las hojas de las palmas, y las palmas literalmente, y las tendían en el piso. De ahí viene la tradición del Domingo de Ramos. Pero qué verdades se desprenden de este evento tan maravilloso, tan impactante. Pastor Jerry, a mí me ha servido mucho estudiar profecía, porque he entendido muchas cosas más de lo que... Y por supuesto, me falta mucho todavía. Pero podemos mirar los eventos de una manera diferente. Como ya les dije, este evento marcaría el final de la semana número 69. Donde, como dicen algunos, vendría el tiempo de los gentiles, 2000 años y fracción, que es lo que estamos mirando, para luego venir la semana número 70.
Pero qué verdades para nuestra vida podemos rescatar de este evento. Primero, Mateo 21. Primero, en ese primer día del fin de la vida de Cristo, terrenalmente hablando, cuando la gente extendía sus mantos, las hojas de palma por el camino, en primer lugar, estaban ofreciendo a Jesús un tratamiento real. La Biblia dice, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, que el rey Jehú recibió un honor similar en su coronación. Cuando Jehú entraba en su tiempo de coronación, la Biblia dice que tendían ramas en el camino para recibirlo como rey. Por lo tanto, lo primero que nos enseña este evento, magno evento, este glorioso evento, es que el pueblo de Israel, de alguna manera, entendían que Cristo era el rey prometido. El rey de los judíos. Mateo capítulo 2. Siguiendo este primer punto, los sabios del oriente, popularmente dicho los reyes magos, sin miedo, sin temor, sin complejo y sin sentido de orgullo alguno hacia su propia persona, aceptaron, entendieron, declararon y testificaron ante Herodes y ante Jerusalén. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ya en su nacimiento, seres humanos ajenos al pueblo judío, personas gentiles, pero personas entendidas en enigmas de la vida, entendidas en profecía. Ellos de alguna manera pudieron comprender que en el oriente había aparecido la luminosidad de una gran estrella que enseñaba que el Mesías, el rey de Israel, había nacido. Y dejándose llevar por esa luminosidad, que no era la conjunción de Júpiter con Saturno, era un fenómeno especial, único, sobrenatural, divino, celestial, milagroso. Y dice que fueron llevados por esa luz hasta llegar a Jerusalén y sin miedo y sin temor preguntaron a voz en cuello, preguntaron a viva voz a Herodes, al pueblo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Reconociendo que era el Mesías, reconociendo que era el rey judío. En Mateo capítulo 25 también tenemos una alusión al respecto, donde el propio Cristo dice en Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego en Juan capítulo 1, versículos 49 al 51, Juan capítulo 1, versículo 49 al 51, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermano, este maravilloso evento, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, a la ciudad santa, marcando el inicio del fin de la vida terrenal de Cristo, de tal manera que con estos últimos eventos de la vida de Cristo, Cristo pudiese comprar a precio de sangre nuestra salvación eterna. Y en este evento maravilloso, lo primero que se refleja es que en aquel tiempo algo entendía el pueblo de Israel, que este personaje era el rey Mesías, el rey. Si para los sabios del oriente, los reyes magos, popularmente llamados, Cristo era el rey. Si para Natanael, Cristo no solamente era el Hijo de Dios, sino que era el Rey de Israel. Y el propio Cristo declarando en Mateo capítulo 25, y el Rey se sentará y llamará a las ovejas que están a su derecha, venid y bendito de mi Padre, a heredar el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo pregunto, si los reyes magos, si Natanael reconocieron que Cristo era el Rey, ¿ya tú lo reconociste que Cristo es el verdadero Rey? ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de mi vida? ¿Quién es el Rey que me gobierna? Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Está Cristo sentado en el trono de tu corazón, reinando y gobernando? ¿Es Cristo mi Rey? ¿Quién será ese Rey que controla mi vida? ¿Quién es el que está sentado en el trono de mi vida? Usted sabe que este versículo que dice Mateo 6, 33, 34, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas os serán añadidas. Esa frase, mas buscad primeramente el reino de Dios, Pastor Jerry, esa frase, cuando dice mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿sabe lo que quiere decir realmente? Literalmente, mas buscad primeramente el gobierno del Rey de Dios en tu vida. Eso es lo primero. Y estamos preocupados por añadiduras. Hermano, no hay tiempo para seguir preocupándonos por lo que está pasando con la humanidad. Nos duele, debemos estar atentos, pero no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es Cristo, si es que es mi Rey. ¿Es Cristo tu Rey? No solo Cristo fue aclamado como Rey, sino que, mira esta frase, Mateo 21, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Frase muy especial. Frase muy fundamental en lo que concierne a Jesucristo, a su propósito, a su ministerio, a su carácter salvífico. Hosana, Hosana, y luego la frase que no se nos olvide, Hosana, versículo 9, al Hijo de David.
Hermano, el término al hijo de David, no se le olvide nunca, el término al hijo de David implica el carácter mesiánico de Cristo. El diablo sabe quién es el hijo de David. Saliendo un poco del tema, las veces que a mí me ha tocado trabajar con gente endemoniada, una de las frases que yo repito es en el nombre del hijo de David, en el nombre del hijo de David, porque el diablo sabe que en el nombre eso significa en la autoridad del hijo de David, el rey, el Mesías. Pero esta palabra Hosana en el hebreo sería algo así como Yashana. Esa palabra implica un segundo aspecto educativo, ilustrativo en relación al personaje llamado Jesucristo. Porque no solamente el pueblo de Israel lo aclama y lo recibe como rey, sino que aquí lo está recibiendo como Mesías. La gente también honró a Jesús verbalmente, reconociéndolo como ayudador, como salvador, como el Mesías. Es decir, mientras alababan a Jesús como el rey de los judíos, también las multitudes citaban el Salmo 118. Búsquelo si quiere. Salmo 118. ¿Okay? Versículo 25 al 26, donde dice: oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar, sálvanos, que nos hagas prosperar. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Estos términos, sálvanos ahora, te ruego, que nos hagas prosperar ahora, que Jehová es Dios y nos ha dado luz. Estos son términos mesiánicos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel decía Hosana, el hijo de David, lo que estaba diciendo es: sálvanos, Mesías, hijo de David, sálvanos, ayúdanos, libéranos. Porque la palabra Hosana, Yashana, está compuesta de dos palabras. Primero, la primera palabra es Yasha, con Y, con Y en inglés, Y, Yasha, no Shashi, no, Yasha, que significa liberar, salvar. Y la segunda palabra, Ana, con doble N, significa rogar y suplicar, es decir, Yashana, liberar, salvar, te rogamos que nos salves. Porque repito, amados hermanos, el pueblo de Israel llevaba años sometido a la esclavitud ignominiosa, afrentosa, desastrosa. Estaban sometidos a la esclavitud del Imperio Romano. Y cuando vieron a Cristo sentado en ese pollino, entrando a Jerusalén, sus mentes fueron llevadas a la profecía del Antiguo Testamento, cuando la profecía dice que el bendito de Jehová Dios, el Hijo de Dios, va a entrar sentado en un pollino, para que la gente entienda que es el Hosana, el Señor que salva, el Mesías que salva, el Mesías que liberta. Pero repito, Israel creía que los iba a libertar de la esclavitud de Israel, del Imperio Romano. Una esclavitud material, una esclavitud terrenal, una esclavitud física. Y no.
De la misma manera que no entendieron que no era el tiempo del reino, de la misma manera, tristemente y lamentablemente, no pudieron entender que Cristo no era el tiempo para liberarlos de la esclavitud del Imperio Romano, que solamente iba a cumplir su propósito mesiánico de libertar y de salvar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de la condenación del infierno. Es decir, Dios tiene prioridades. Primero está preocupado del aspecto espiritual del ser humano para luego preocuparse del aspecto físico. Porque ¿para qué Cristo nos va a libertar de la esclavitud física? Si cuando nos morimos nos vamos al infierno. El concepto y el propósito real de Dios en Cristo, entrando a Jerusalén sobre el pollino, a los 5, 6 días, 7 días, muriendo en la cruz. El propósito es para libertarte, para libertarme. De tal manera que nuestra vida sea perdonada. De tal manera que nuestra vida sea regenerada, de tal manera que nuestra vida sea justificada, de tal manera que nuestra vida sea transformada, de tal manera que nuestra vida esté delante de Dios, en la presencia de Dios, glorificada. Digo, de la presencia de Dios. Mientras Jesús cabalgaba entonces sobre ese pollino, entrando a la santa ciudad, la gente estaba perfectamente en lo correcto. ¡Hosana! ¡Libértanos! ¡Ayúdanos! Porque estaban reconociendo a Jesús como su Mesías. Como evidencia la frase, Hosana, hijo de David. Su clamor era uno de salvación. Y un reconocimiento de que Jesús era y es y será capaz de salvar. ¿Ha llegado usted a ese convencimiento que Cristo es el Salvador de su vida? ¿Quiere ser el Salvador de su vida personal? Él quiere que su vida sea regenerada, justificada, perdonada, limpiada, transformada, una nueva criatura. Lucas capítulo 18. Precioso pasaje. Lucas capítulo 18, versículo 35 en adelante. Lucas 18, 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le respondieron diciéndole que pasaba Jesús Nazareno. Al parecer, él había escuchado acerca de Jesús, había escuchado que sanaba, había escuchado que hacía milagros. Entonces, dice aquí, en versículo 38, entonces ¿qué? Entonces el ciego, habiendo entendido que Cristo iba pasando frente a él, entonces el ciego Bartimeo dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, es decir, Jesús, Mesías, ten misericordia de mí, sálvame, sáname. Jesús significa Salvador, por si acaso. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de Cristo, al escuchar el vocerío, el escándalo que hacía este pobre ciego, le reprendían para que callase. Versículo 39. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ha llegado usted a ese momento en su vida que necesita clamar y gritar a viva voz, hijo de David,
ten misericordia de mí. Hijo de David, Mesías, Salvador, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Mientras que los fariseos, al escuchar que a Cristo le decían hosana, bendito el Hijo de David, los fariseos escuchaban eso, se enojaron. Y Cristo, sin enojarse, les dijo, si esto no hablaran, las piedras hablarían. Las piedras lo dirían. Pero este ciego, viendo que todo lo que había intentado en su vida para ser sanado, para que su condición como ser humano ciego, indefenso, miserable, fuese cambiada. Había probado médicos, había probado curanderos, había probado brujos. Nada le ayudaba. Pero cuando tuvo la única oportunidad de saber que Cristo, el Mesías, el Cordero, el Salvador, pasaba frente a él no iba a perder esa oportunidad. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconociendo que Jesús era el Mesías, era el Salvador del mundo. ¿Habrá alguien hoy día? ¿Quién será hoy aquel que reconociendo que su vida está esclavizada al mundo, al diablo, al pecado, al vicio, a una vida miserable de creer en una iglesia, de creer en una tradición o creer en una religión? ¿Habrá alguien que hoy día quiera gritar como gritó esta gente? Hosana, el que viene en el nombre del Señor, David, Jesús, Hijo de David. ¿Habrá alguien en este día que grite, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Él sabe que tú lo necesitas, que yo lo necesito. Pero Él no va a hacer nada hasta cuando tú no clames a Él. Porque Él es un caballero que entra por la puerta cuando se la abrimos. Él no empuja la puerta. Él no aprovecha una brecha, una ventana quebrada por donde se puede entrar. Él espera que nosotros clamemos a Él. Voluntariamente, urgentemente. Entonces tenemos dos verdades ya registradas en este pasaje. El primero es que le clamaron ante Jesucristo reconociendo que era el Rey, el Mesías. En segundo lugar, reconociendo que era el Salvador. Hosana, sálvanos, libértanos. El único que lo puede hacer. Pero hay un aspecto que se infiere, Pastor Jerry, y no creo hacer violencia a la palabra de Dios. Hay un tercer aspecto que se infiere, que se deduce de lo que hemos dicho, que se desprende. Y repito, sin pretender hacer violencia a la palabra de Dios, hay un tercer aspecto en este evento que existe bajo una relación directa y perfecta, en el sentido de que Cristo no solamente es Rey, en el sentido de que Cristo no solamente es el Mesías,
sino en el sentido de que Cristo, siendo Rey, siendo Mesías, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, por favor, entiéndalo. Cristo va entrando a Jerusalén para dar inicio a su ministerio final, a cumplirlo 100%, porque Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, allá cuando se inicia 3 años atrás el ministerio de Cristo, Juan el Bautista ve venir a Cristo y dice: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ministerio profético de Cristo a través de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el ministerio completo de Cristo es que no solamente es Rey, no solamente es Mesías, sino es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que perdona tu pecado, que perdona mi pecado, que perdona nuestra maldad. Por lo tanto, creo no hacer violencia a la palabra de Dios, infiriendo, deduciendo, que también estamos mirando aquí. Busque Isaías capítulo 53. Estamos viendo aquí el reconocimiento a que siendo Rey y siendo Mesías, el Mesías para salvar tenía que morir como Cordero. ¿Me explico? El Mesías para salvar y cumplir su propósito salvífico para con los hombres pecadores, tenía el Mesías que morir. Y no morir como cualquier villano. Y no morir porque era un villano, un delincuente. Morir como el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Es decir, fue muerto a la edad de 30 años, 33 años. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La rebelión de mi pueblo, la rebelión del ser humano, él fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Es decir, fue levantado entre el cielo y la tierra, entre 2 ladrones, pecadores. Mas con los ricos fue en su muerte. Fue enterrado como si hubiese sido rico en una tumba de gente rica. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto quiere decir que Cristo, el Cordero, el Rey, el Mesías, murió como un villano, no habiendo pecado ni engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Tremendo dolor, tremenda tortura, tremendo sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él es el Cordero de Dios que expía, que limpia, que quita, que borra, que lava, que perdona todo pecado. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto? Tu vida. ¿Cuál es el fruto que vio Cristo a través de su padecimiento? La gloria, ¿qué gloria? La gloria que vino a tu vida, la gloria que vino a mi vida, la salvación, la regeneración, la justificación, la transformación, el perdón de pecado. Dice la Biblia, este pasaje, que Él vio la gloria, el resultado de su padecimiento. El resultado eres tú hoy día sentado, escuchando palabra de Dios y no muriéndote en la cárcel, y no muriéndote en el hospital, y no muriéndote pasando frío en la calle,
Tú eres el resultado de la aflicción de su vida. Somos el resultado. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y Cristo en la cruz, el único momento en la historia del compañerismo y la amistad, de unidad plena entre el Padre y el Hijo, el único momento fue cuando Cristo estaba en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Único momento en que el Padre tuvo que abandonarlo, porque Él llevó tu pecado en esa cruz. Y Dios el Padre no juega con el pecado. Y Dios el Padre tiene que estar alejado del pecado. Por lo tanto, en ese momento, cuando Cristo estaba levantado entre el cielo y la tierra, dice la Biblia que Él cargó el pecado de mi maldad, el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado de la humanidad, cargó en Él. Y el Padre se alejó de Él, porque no hay unidad entre el Dios Santo y el pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por lo tanto, amados, no hemos de entender, no hemos de comprender el maravilloso significado de la entrada de Cristo montados en el pollino, entrando a la santa ciudad, la Jerusalén, que entre paréntesis no es tierra de la Palestina, es tierra de Israel. Porque el nombre tierra de la Palestina fue puesto 135 años después de nacer Jesucristo. Cristo no nació en la tierra de la Palestina, Cristo nació en la tierra de Israel. Valga la redundancia. Por lo tanto, repito, este evento, este magno evento, denominado por la tradición, por el diablo, por el mundo, Domingo de Ramos, es la entrada triunfal, donde el pueblo de Israel, de alguna manera, reconoce que Cristo es el Rey, reconoce que Cristo es el Mesías que salva, que liberta, que perdona. Por lo tanto, reconociendo que este Rey y este Mesías es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es la religión, no es la iglesia, no es el Papa, no es María, no es el pastor, es Cristo. Es decir, Cristo Rey, Mesías y Cordero de Dios son ilustrados de alguna manera en este magno evento, días antes del sacrificio pascual, días antes que dan inicio a los últimos días de Cristo sobre la tierra. Zacarías 9:9. Por lo tanto, veamos brevemente Zacarías. Pastor, ¿dónde está Zacarías? Apocalipsis, Mateo, Oseas, Juan y después viene Zacarías. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por lo tanto, hermano, esta profecía, ella, 400, 450, 500 años antes de la llegada del propio Cristo a Jerusalén, ya el profeta Zacarías lo anticipaba.
reconocía que venía este evento. La profecía se cumplió en su totalidad y fue un tiempo de júbilo, pues Jerusalén dio la bienvenida a su rey, a su Mesías, y por inferirlo a su Cordero. Dice el pasaje, Mateo 21, dice que Jerusalén se conmocionó con la entrada de él y que decían: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, este fue un evento espectacular, maravilloso, único, especial. Mateo 21. Pero, oiga bien, mire para acá. Pero, a pesar de todo este júbilo, a pesar de toda esta fiesta, a pesar de todo este reconocimiento, a pesar de toda esta algarabía, a pesar de todo este maravilloso momento de gloria a Cristo, al Mesías, al Cordero, al Padre, pero a pesar de todo esto, dicho reconocimiento, dicha celebración no duraría mucho tiempo. Ya que debido a que las multitudes buscaban un Mesías que les rescatara política, social y nacionalmente de la esclavitud del Imperio Romano, sin embargo, Jesús había venido a salvarlas espiritualmente de la esclavitud del diablo, de una miseria espiritual, de una condenación eterna, de una vida oscurecida, entenebrecida, una mente envanecida. Pero no lo entendieron. No lo comprendieron a su cabalidad. Repito, implicando con esto que para Dios hay orden y prioridades. Para Dios lo primero, lo espiritual. Luego viene lo terrenal, lo temporal. Y repito, aunque las multitudes agitaban las ramas de palma y las ponían en el piso para que pasara el rey, gritando con algarabía, con grande fiesta de alegría, multitudes eufóricas, porque el rey de los judíos estaba entrando a Jerusalén. El Mesías prometido había llegado, el libertador. No obstante, a pesar de toda esta fiesta, se perdieron la verdadera razón de la presencia de Jesús con ellos. Lucas 19, donde de alguna manera gráfica, donde de alguna manera triste, donde de alguna manera funesta, Cristo, sabiendo que ese momento de algarabía, que ese momento de fiesta, que ese momento de reconocimiento de que Él era el Rey, el Cristo y el Cordero, Cristo sabía que era algo temporal, que era algo pasajero, que era algo que no era producto de la convicción del pueblo, era producto de una simple emoción. Y Cristo lo graficó de manera pero maravillosa en estos términos, en esta frase, Lucas 19. Lucas 19, versículo 41 al 47. Leamos del 38 para que entendamos que todos estos eventos son correlativos. Lucas 19, 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Mateo dice: Hosana, ¿cierto? Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella, cuál hermano, cuál padre que ve sufrir a su hijo, que ve sufrir un familiar y lo
y lo ve morir sin fe ni con esperanza. La Biblia dice que Cristo, llegando a Jerusalén, se estremeció de tal manera que sus entrañas fueron derramadas en lágrimas. Dice la Biblia, y lloró sobre Jerusalén. Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, lo que quiere decir, por lo menos una vez hoy, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Es decir, que es aquello que va a traer la paz que ansías, la paz que buscas, la tranquilidad que anhelas. Si por lo menos hoy reconocieras quién es la paz para tu vida, quién es el que te da paz. Pero Cristo lloró porque sabía que no lo iban a reconocer. Sabía que ese reconocimiento que le hicieron como rey, como Mesías y deduciendo como cordero, era un reconocimiento pasajero, trivial, efímero, temporal, producto de la emoción, producto del fervor religioso nada más. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, no porque Dios se lo prohibió, no porque Dios le quitó la capacidad para que entendieran, sino que como vemos en muchos pasajes, por causa de su orgullo religioso, por causa de la soberbia de su pecado. Y viendo Dios, y viendo Cristo, el Rey, el Mesías, proféticamente, lo que le iba a suceder a Jerusalén por haberlo rechazado, por haberlo sacado de sus vidas, por no haberlo aceptado y reconocido como tal, verdaderamente como Rey, como Mesías, como Cordero y como Salvador. Cristo llora porque ve la tragedia que le espera a pocos años después, la tragedia que le venía a Israel. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no te apercibiste, por cuanto no entendiste, por cuanto no creíste a los profetas, por cuanto no quisiste hacer mi voluntad e hiciste lo que quisiste, dando por sentado que Cristo hace responsable al pueblo por su pecado, por su desobediencia. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no te apercibiste, no entendiste las profecías, no entendiste las advertencias. Y la salvación te visitó, y la salvación se te presentó frente a tus ojos, y la salvación vino a tu vida, y tú diste vuelta a la vista y no le hiciste caso. Por eso Cristo lloró. Como tendría que llorar por algunos que hoy, escuchando la palabra de Dios, tienen el corazón entenebrecido y duro y presentando pruebas indubitables de la persona de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, el propósito y ministerio de Cristo, y presentando pruebas indubitables en cuanto a todo lo que está pasando en el mundo, que es altamente profético. Todavía hay muchos que no quieren creer. Y el Señor va a llorar.
porque Él ve lo que viene para adelante. De la misma manera que Cristo vio lo que venía proféticamente 10, 15, 20 años después de su muerte y de su resurrección, lo que le iba a pasar a Jerusalén por su rechazo al Mesías. Tristemente, Él sabe lo que nos va a pasar a nosotros si lo rechazamos. Es trágico ver al Salvador y no reconocerle por lo que es. Mientras que un miserable ciego escucha que Cristo va pasando y se lo dicen, y él clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Cristo lo llama, le perdona y lo sana y lo salva, reconociendo este miserable pecador la necesidad urgente de Cristo. Aquí habemos algunos que ya hemos clamado a Cristo de esa manera, pero habemos otros que nunca lo van a hacer a lo mejor, porque está el entendimiento entenebrecido. Y aunque la gracia preveniente, preventiva de Dios trabaja, llama, trata de convencer al Espíritu Santo, iluminando, libertando, capacitando al pecador para que escuche el llamado al arrepentimiento y a la fe, el pecador no quiere. El pecador no quiere. La pecadora no quiere. El pueblo no quiere. Queremos seguir viviendo en fiesta, en algarabía. ¿Para qué preocuparnos por el mañana? Preocupémonos por el día de hoy. Eso es una vida existencialista, pobre y miserable. Porque el hecho de que no nos preocupemos por el mañana no significa que no viene el mañana. El mañana viene para mi vida y para tu vida, querramos o no querramos. Repito, aunque las multitudes agitaban las ramas de palma y gritaban: Hosana, el bendito, el Hijo de David que viene, David, el Señor sabía que era cuestión de tiempo, que no le aceptarían, que no le reconocerían, pero dando prueba evidente. ¿En qué sentido? En que, permítame decirle esto, 4 o 5 días antes en que Cristo tenía que comparecer ante Pilato, después de haber sido tomado preso por los judíos, por los líderes, por el Sanedrín, y estando frente a Pilato, 4 o 5 días antes, el pueblo de Israel aclamaba a Cristo como Rey, como Mesías, como el Cordero. Pero 4 o 5 días después, Pilato, entendiendo que Cristo era justo, Pilato, entendiendo que por envidia y por maldad el pueblo de Israel estaba sometiendo a Cristo al flagelo y a la muerte, Pilato dijo: ¿queréis que os suelte a este justo o a otro? Hablando por Barrabás. Y el pueblo de Israel, teniendo la oportunidad de poder soltar a Cristo, el mismo pueblo que ayer le aclamaba como Cristo, como Rey, como Mesías, el mismo pueblo, el mismo gentío, frente a Pilato, decían: ¡crucifícale! 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 Qué ironía de la vida. ¿Cuántos de nosotros, habiendo estado allí presente, habiendo clamado 4 o 5 días antes
a Cristo como Rey, a Cristo como Mesías, ¿cuántos de nosotros al ver a Cristo frente a Pilato hubiéramos mantenido esa convicción de que Cristo era el Rey y Mesías? ¿O lo hubiéramos traicionado? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos permanecido fieles a esa fiesta, a ese recibimiento de que Cristo es el Rey, el Mesías, el Cordero? ¿Cuántos habríamos permanecido fieles hasta la muerte? No somos mejores que Israel. Nuestras emociones nos engañan. El pecado nos ciega. El pecado nos aturde. Porque mientras estamos aquí en la iglesia, somos todos santicos. Somos todos lindos. Y nos llenamos de Dios y cantamos al Cordero y cantamos a Cristo. Y la emoción nos embarga, una emoción religiosa, espiritual. Y estamos llenos de la palabra de Dios y llenos con las palabras de esos himnos y con el compañerismo cristiano y estamos contentos. Pero inmediatamente saliendo allá afuera se nos olvida el reconocimiento. Se nos olvida la algarabía. Se nos olvida que Cristo es el Rey. Se nos olvida que Cristo es el Cordero que murió en la cruz del Calvario para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y quitándosenos esa emoción, como alguien dijo, en la calle somos angelitos. En el trabajo somos cristianitos. En la iglesia somos santicos. Y muchas veces en la casa somos diablitos. Porque no somos diferentes al pueblo de Israel. No, mi hermano. Tenemos la gran ventaja de ver todos los eventos de Cristo hacia atrás, donde los judíos hasta ese momento no veían a Cristo hacia adelante y la culminación terrenal de su vida siendo levantado entre el cielo y la tierra. Y nosotros, entendiendo el panorama completo de los eventos maravillosos que ocurrieron en la vida del Rey, de Cristo, del Cordero, del Mesías, nos cuesta rendirle tributo en nuestra vida. ¿Dónde quedó esa fiesta? ¿Dónde quedó ese reconocimiento? Donde hoy, en este momento, ¡Hosana el que viene en el nombre del Señor! Y mañana, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Sácalo de nuestra vida! No somos mejores con nuestras acciones, hermano, muchas veces. ¿Dónde están todas esas manifestaciones de empatía, de compañerismo, de unidad, de solidaridad, de camaradería con Cristo? ¿Dónde quedaron todos esos sentimientos de amor, de satisfacción, de entrega, de dedicación de parte nuestra para con Cristo? ¿Quién de nosotros podría juzgar y criticar a la muchedumbre que hicieron mal con Cristo cuando nosotros de muchas maneras hacemos lo mismo? Sí, es cierto, hicieron mal. Pero nosotros muchas veces hacemos mal, hermano. ¿De cuántas maneras nosotros seguimos haciendo el bien el domingo, el día del Señor? Pero una vez salido de aquí, se nos olvida todo. ¿Acaso la Biblia, la historia, los milagros y las profecías cumplidas no son suficientes argumentos para darnos cuenta de que Cristo es el Rey, que Cristo es el Mesías y que tenemos que obedecerle hasta la muerte? Porque Él nos ha perdonado, regenerado, rescatado, salvado, redimido, transformados. Y aún así
entendiendo todo esto, hoy le aclamamos y mañana le crucificamos, convirtiéndonos en meros religiosos que el día domingo de Ramos hemos llegado a la iglesia a cumplir, a hacer actos de presencia, y que tristemente en vez de tomar a Cristo en nuestra vida, salimos de la iglesia con un ramo seco, con un ramo que no tiene vida, y cambiamos al Cristo de la gloria por un pedazo de rama seca que no le sirve a nadie. Cada vez que fallamos a nuestras responsabilidades como cristianos, cuando el domingo somos grandes responsables. Cada vez que somos indiferentes al llamado de Dios, cuando el domingo sí recibimos el llamado. Cada vez que en vez de venir a reunirnos con Cristo, nos reunimos con otros. Cada vez que teniendo que obedecer la palabra de Dios, obedecemos a otro. Cada vez que teniendo que anunciar el mensaje de salvación, anunciamos otro mensaje. Cada vez que teniendo que salir a ganar alma, salimos a ganar otras cosas. Cada vez que teniendo que poner a Dios en primer lugar, ponemos a otros. Cada vez que teniendo que dar las primicias a Dios, se las damos a otros. Cada vez que teniendo que honrar a Dios, honramos a otros o nos honramos a nosotros mismos. Señor, perdónanos. Porque somos idénticos a esa clase de gente que por momentos de emoción te alabaron, te proclamaron como el Mesías. Pero luego, desaparecida la emoción, por causa de falta de convicción, salimos huyendo, rechazándole con nuestras vanas acciones. Porque ya esto se convirtió en una religión. Somos bautistas católicos. Hay que cumplir. Hoy le alabamos, mañana le crucificamos. Filipenses capítulo 2. Pero llegará el día. Filipenses capítulo 2. Pero llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Viene el día cerca en que toda lengua va a confesar a Cristo como Señor y Salvador, y tendrá que doblar sus rodillas ante el Rey, ante el Mesías y ante el Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, horrenda muerte. Por lo cual Dios también le exaltó, porque Cristo no quedó muerto en la cruz, sin vida, sino que al tercer día resucitó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a tener que confesar que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Algunos doblaremos la rodilla ante Cristo voluntariamente, como Señor y Salvador, y otros van a tener que doblar la rodilla de manera obligada, recibiéndolo como juez y condenador. No esperes que llegue ese día y que tengas que doblar tu rodilla ante Cristo para recibirlo como juez y condenador. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy
es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque tú no sabes qué pasará mañana. Alguien me dice que mañana, de aquí a mañana, es decir, mañana lunes a las 12 del día, ¿alguien me asegura que va a estar vivo? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y ante Él se doblará toda rodilla. Pero la adoración no termina aquí. Porque repito, ante Él se doblará toda rodilla. Pero en Apocalipsis capítulo 7, vaya para allá conmigo. Aquí encontramos un evento maravilloso. Entre paréntesis, quiero que sepan que este tema, la base, es de un estudio que leí de una página web cristiana que se llama, por aquí lo tenía, lo tenía apuntado por ahí. God Question, creo que es God Question, ¿ok? God Question. Y lo transformé. Quiero darle el crédito que corresponde al que merece. Pero en Apocalipsis capítulo 7 encontramos algo que no tendrá fin, hermano. Algo maravilloso. Que yo lo espero con ansia, con deseo. Oh, hermano, ya la vida no está para seguir viviéndola aquí en la tierra. Pero mire lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9. Después de esto, después de que los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel fueron sellados, después de esto, Apocalipsis 7:9, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas, que estaban delante del trono. Este trono es en el cielo, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Va a llegar ese momento en que vamos a estar allá arriba, delante del trono, con palmas en las manos, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Oh, hermanos, yo anhelo ese momento. La vida no está para seguir viviéndola. Anhelo ese momento en que Cristo venga y levante la iglesia a los que han creído en Él. Y Dios nos dé un verdadero ramo, donde con ese ramo aclamaremos a Cristo como Rey, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Va a llegar ese día. Va a llegar. Viene. Y Dios quiere que tú estés allí. Dios quiere que tú estés en ese lugar donde toda nuestra vida va a ser cambiada y transformada. Y todo lo terrenal se va a acabar. Porque no da para más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú vienes. Gracias porque el Mesías
ha muerto en la cruz de Calvario para perdonarnos, limpiarnos y transformar nuestras vidas. Y llegar a ese evento en que la iglesia será levantada y será llevada para estar ante el trono. Toda lengua, toda tribu, toda nación, salvos. Estaremos con ramos, palmas en las manos, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Padre, gracias. Gracias por esta esperanza, Señor. Gracias. Bendice tu iglesia, Señor, reunida aquí. Que podamos entender que esta es una esperanza que no avergüenza. Que podamos entender que tú eres un Dios que no miente. Que podamos entender que tus promesas son en el sí y en el amén. Que podamos entender que Cristo es el Rey, el Mesías, el Cordero. Que podamos entender que Cristo viene a levantar su iglesia. Que podamos entender que estaremos delante del trono alabándole por los siglos de los siglos. Y que vendremos junto con Cristo para reinar en el reino 1000 años. Donde Cristo reinará con vara de hierro. Padre, habla a aquel que está presente hoy día aquí. Y que todavía no te ha reconocido como Rey, como Mesías y como Cordero. Y que su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, para que hoy día, viniendo en fe y en arrepentimiento a los pies de Cristo, hoy pueda ser salvo, hoy su vida pueda ser transformada, hoy su vida pueda ser perdonada, regenerada, justificada, limpiada, transformada. Es una nueva vida, una nueva criatura. De tal manera que nos vamos contigo para levantar esas palmas santas a tu presencia, reconociendo al que vive por los siglos de los siglos. Señor, salva por amor a tu nombre. Que aquel que está aquí sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, sea movido a salvación, antes que sea trágica y eternalmente imposible serlo. Si usted ha venido por primera, por segunda o por tercera vez acá a la iglesia, y usted quiere tener esta esperanza que yo tengo por la fe en Cristo, no por ser pastor, no por pertenecer a esta iglesia, sino por la fe en Jesucristo. Si usted no tiene esta esperanza y usted no sabe que si muere hoy día se va con Cristo, y si no sabe es porque no se va con Cristo, ¿qué impide que hoy día usted salga de este lugar con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza? Venga hoy a los pies de Cristo. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, para ser unido a ese grupo de naciones, lenguas y pueblos que van a levantar ramas santas al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quisiera usted ser salva hoy día? Cuando termine el servicio, acérquese a mí para explicarle, para enseñarle y para orar por usted y con usted, para que usted sea salvo, sea salva. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios la bendiga.